Renato, un empresario exitoso, empieza a sospechar de la lealtad de su esposa, Carla. En un movimiento audaz, simula una crisis financiera devastadora. Lo que Renato no anticipaba era la rápida reacción de Carla, que empieza a planear su futuro sin él. Al descubrir sus verdaderas intenciones, Renato se enfrenta a una decisión crucial. ¿Podrá reconstruir su vida a partir de las cenizas? No te pierdas el final. Suscríbete y dale like para más historias emocionantes. Renato y Carla se conocieron hace más de una década, cuando ambos eran jóvenes profesionales con grandes ambiciones. Renato, un exitoso empresario inmobiliario, había logrado construir un próspero negocio gracias a su habilidad para negociar y su visión estratégica. Por su parte, Carla era una mujer elegante y encantadora, que trabajaba como diseñadora de interiores. Desde el primer momento en que se cruzaron en una fiesta de negocios, Renato quedó cautivado por la belleza y la personalidad de Carla. Ella, por su parte, se sintió atraída por la seguridad y el carisma de aquel hombre de negocios. Pronto, una chispa especial nació entre ellos, y su relación floreció rápidamente. Renato y Carla se enamoraron profundamente, y después de un breve noviazgo, decidieron unir sus vidas en matrimonio. Fue una boda llena de alegría y esperanza, donde ambos se juraron amor eterno y prometieron construir un futuro juntos. En los primeros años de su matrimonio, Renato y Carla parecían la pareja perfecta. Compartían una conexión emocional profunda, y su amor se reflejaba en cada momento que pasaban juntos. Carla acompañaba a Renato en sus viajes de negocios y lo apoyaba incondicionalmente en sus proyectos. Él, por su parte, la mimaba y la hacía sentir la mujer más especial del mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, Renato comenzó a notar pequeños cambios en Carla. Ella se mostraba más distante, a veces ausente en sus conversaciones. Empezó a recibir mensajes y llamadas que parecían sospechosas, y su comportamiento se volvía más evasivo cuando Renato intentaba indagar al respecto. Renato se sentía cada vez más inquieto y confundido. ¿Acaso Carla le estaba ocultando algo? ¿Habría alguien más en su vida? Intentaba convencerse de que estaba exagerando, que tal vez eran solo ideas suyas. Pero la evidencia que iba encontrando lo llenaba de una creciente sensación de desconfianza. A medida que los días pasaban, Renato se sumía en un torbellino de emociones. Por un lado, el amor que sentía por Carla lo impulsaba a creer en ella y a confiar en que todo estaba bien. Pero por otro, la duda lo carcomía por dentro, haciéndole cuestionarlo todo. Renato se encontraba atrapado en una lucha interna, sin saber cómo proceder. ¿Debería confrontar a Carla directamente? ¿O acaso sería mejor intentar averiguar la verdad por su cuenta? La incertidumbre lo atormentaba, robándole el sueño y la paz. Necesitaba encontrar una respuesta, pero temía que la verdad fuera más dolorosa de lo que podía imaginar. Renato se sentó frente a la computadora, con el corazón acelerado y la mente llena de dudas. Debía idear un plan para desenmascarar la verdad sobre Carla, pero no quería recurrir a métodos drásticos que pudieran dañar aún más su relación. Fue entonces cuando una idea se le ocurrió. Renato sabía que Carla siempre había estado más interesada en su éxito y su riqueza que en él como persona. Así que decidió aprovechar eso para poner a prueba su lealtad. Con determinación, Renato redactó un comunicado de prensa anunciando que había sufrido una pérdida catastrófica en sus inversiones inmobiliarias. Según el comunicado, había perdido todos sus bienes y se encontraba al borde de la ruina. Renato se aseguró de que la noticia se difundiera rápidamente en los medios y en las redes sociales. Esperaba que, al ver cómo su supuesta fortuna se desvanecía, Carla mostrara su verdadero rostro. Cuando Carla llegó a casa esa noche, Renato la recibió con una expresión sombría. Le contó sobre la terrible situación en la que se encontraba, esperando ver su reacción. Al principio, Carla pareció sorprendida y consternada. Pero a medida que Renato profundizaba en los detalles, su semblante fue cambiando. En lugar de mostrar empatía o preocupación, Carla comenzó a hacer preguntas sobre cómo afectaría esto a su estilo de vida. Renato observaba atentamente cada una de sus expresiones y palabras, buscando algún indicio de que su amor por él era genuino. Pero lo que vio lo llenó de desilusión y dolor.
Carla parecía más preocupada por sus propios intereses que por el bienestar de su esposo. A medida que la conversación avanzaba, Renato notó cómo Carla se volvía cada vez más distante y fría. Incluso llegó a sugerir que tal vez sería mejor que se separaran, ya que ella no estaba dispuesta a compartir las dificultades. Renato sintió como si le hubieran arrancado el corazón. Toda la confianza y el amor que había depositado en Carla se desvanecían frente a sus ojos. Ahora, ya no tenía dudas, su esposa lo había estado engañando todo este tiempo, y su único interés era el dinero y el estatus que él le proporcionaba. Con el alma destrozada, Renato tuvo que enfrentar la dura realidad de que su matrimonio, al que tanto se había entregado, había sido una mentira. Ahora debía tomar una decisión sobre cómo proceder, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Renato observó con detenimiento la reacción de Carla ante la noticia de su supuesta ruina financiera. Al principio, ella pareció genuinamente preocupada y consternada, como cualquier esposa amorosa lo estaría. Sin embargo, esa fachada de preocupación se desvaneció rápidamente, dando paso a un comportamiento mucho más calculador. Mientras Renato le explicaba los detalles de su supuesta catástrofe económica, pudo notar cómo el semblante de Carla iba cambiando. La tristeza y la preocupación inicial fueron reemplazadas por una expresión más fría y analítica. Sus ojos se entrecerraron y su mirada se volvió más intensa, como si estuviera evaluando la situación y buscando la mejor manera de sacar provecho de ella. Renato observó cómo Carla comenzó a hacer preguntas sobre las implicaciones prácticas de su ruina financiera. Inquirió sobre los activos que aún quedaban, los bienes que podrían ser vendidos y la posibilidad de mantener un cierto nivel de vida. Su tono de voz se volvió más frío y distante, como si se tratara de una transacción de negocios en lugar de una crisis personal. Incluso llegó a sugerir que tal vez sería mejor que se separaran, ya que ella no estaba dispuesta a compartir las dificultades y sacrificios que conllevaría la situación. Renato sintió como si le hubieran apuñalado el corazón al escuchar esas palabras. Toda la confianza y el amor que había depositado en Carla se desvanecían ante sus ojos. A medida que la conversación avanzaba, Renato pudo ver cómo Carla comenzaba a trazar un plan más calculador. Parecía estar evaluando sus opciones y buscando la manera de asegurar su propio futuro financiero, sin importarle el bienestar de su esposo. Renato se sintió traicionado y engañado. Toda la imagen que tenía de Carla como una mujer amorosa y leal se derrumbaba ante la evidencia de su verdadera naturaleza egoísta y materialista. Ahora comprendía que su matrimonio había sido una mentira, y que Carla solo se había interesado en él por su riqueza y su estatus. Con el corazón destrozado, Renato tuvo que enfrentar la dura realidad de que su vida nunca volvería a ser la misma. Ahora debía tomar una decisión sobre cómo proceder, sabiendo que su confianza en Carla se había roto por completo. Renato se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago cuando descubrió que Carla estaba consultando a abogados y preparando documentos para un posible divorcio. Mientras él luchaba por procesar la traición y el dolor que sentía, su esposa parecía estar más preocupada por asegurar su propia posición financiera que por el bienestar de su matrimonio. Observó cómo Carla hablaba por teléfono en voz baja, ocultando información y evitando que él se acercara. Cuando le preguntó sobre esas llamadas, ella se mostró evasiva y defensiva, dejando claro que no tenía intención de ser transparente. Renato se sumergió en una investigación discreta, utilizando sus habilidades para rastrear los movimientos de Carla. Fue entonces cuando descubrió que ella había iniciado los trámites para un divorcio, consultando a abogados especializados en casos de separación de bienes. Al ver los documentos que Carla estaba preparando, Renato se dio cuenta de que ella estaba planeando quedarse con una parte significativa de la fortuna que él había construido a lo largo de los años. Parecía que su supuesta preocupación y tristeza no eran más que una fachada, y que en realidad estaba maquinando una forma de asegurar su propio futuro a costa del suyo. Renato se sintió traicionado y engañado en lo más profundo de su ser. Toda la confianza y el amor que había depositado en Carla se habían convertido en cenizas. Ahora veía con claridad que su esposa nunca lo había amado realmente, sino que solo se había interesado en él por su riqueza y su estatus. La desilusión y el dolor que Renato experimentaba eran abrumadores. Había dedicado tantos años de su vida a construir un matrimonio que ahora resultaba ser una mentira. Carla, la mujer a la que había entregado su corazón, había demostrado ser una experta manipuladora,
dispuesta a sacrificarlo todo con tal de asegurar su propio bienestar financiero. Renato se encontraba en una encrucijada. Debía decidir cómo proceder, si confrontar a Carla directamente o tomar medidas legales para proteger lo que era suyo. Pero en el fondo, sabía que nada de eso cambiaría el hecho de que su matrimonio había llegado a su fin, y que la mujer a la que amaba nunca había sido quien él creía. Renato se encontraba en un estado de conflicto interno cuando decidió confrontar a Carla. Por un lado, la evidencia que había recopilado era abrumadora, mostrando claramente que su esposa estaba tramando un plan para asegurar su futuro financiero a costa de su matrimonio. Pero por otro, una parte de él aún albergaba la esperanza de que todo fuera un malentendido, de que Carla realmente lo amara y que su reacción no fuera más que un reflejo de su preocupación. Con el corazón acelerado, Renato encaró a Carla en la intimidad de su hogar. Le expuso todo lo que había descubierto, las llamadas sospechosas, los documentos de divorcio y los planes que ella parecía estar trazando. Esperaba que Carla se mostrara arrepentida, que le explicara lo que estaba sucediendo y que juntos pudieran encontrar una solución. Sin embargo, la reacción de Carla fue completamente inesperada. Ella negó rotundamente todo lo que Renato le había planteado, fingiendo estar completamente devastada por la crisis financiera y la posibilidad de una separación. Con lágrimas en los ojos, Carla se aferró a Renato, suplicándole que no la abandonara en un momento tan difícil. Alegó que su única preocupación era el bienestar de su matrimonio y que jamás habría pensado en traicionarlo. Intentó convencerlo de que todo era un malentendido, que ella lo amaba con todo su corazón y que estaba dispuesta a enfrentar juntos cualquier adversidad. Renato se sintió abrumado por la intensidad de la reacción de Carla. Su llanto y su aparente desesperación lo hicieron dudar de la evidencia que había recopilado. ¿Acaso había estado equivocado todo este tiempo? ¿Podría ser que Carla realmente lo amara y que sus sospechas fueran infundadas? En medio de la confusión y la angustia, Renato se encontró atrapado en un dilema emocional. Por un lado, su mente le decía que Carla lo había estado engañando, pero su corazón se aferraba a la esperanza de que todo pudiera solucionarse. No sabía qué creer, qué pensar o cómo proceder. Renato observaba con incredulidad cómo Carla intensificaba su actuación, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas y su cuerpo se estremeciera con sollozos desgarradores. Ella se aferraba a él, suplicándole que no la abandonara en un momento tan difícil y doloroso. La angustia que Carla expresaba parecía tan genuina que Renato comenzó a dudar de la evidencia que había recopilado. ¿Acaso había estado equivocado todo este tiempo? ¿Podría ser que su esposa realmente lo amara y que sus sospechas fueran infundadas? Renato se sintió abrumado por la intensidad de la reacción de Carla. Verla tan devastada, tan frágil y vulnerable, lo hizo cuestionarse si había juzgado mal la situación. Tal vez, en su afán por descubrir la verdad, había sido demasiado rápido en sacar conclusiones. Carla continuaba llorando, su voz entrecortada por los sollozos mientras imploraba a Renato que le creyera, que confiara en ella. Alegaba que su único deseo era permanecer a su lado, enfrentar juntos cualquier adversidad que se les presentara. Renato se encontró atrapado en un torbellino de emociones. Por un lado, la evidencia que había recopilado le decía que Carla lo había estado engañando, pero su corazón se aferraba a la esperanza de que todo pudiera solucionarse. Verla tan devastada lo hizo dudar de sus propias conclusiones. Carla continuaba su actuación, intensificando aún más su sufrimiento emocional. Renato la observaba, sintiéndose cada vez más confundido y vulnerable. ¿Cómo podía estar tan seguro de que ella lo había traicionado, cuando la veía tan afectada y sincera en su dolor? En medio de la tormenta de lágrimas y súplicas, Renato se encontró atrapado en un dilema interno. ¿Debía confiar en las pruebas que había recopilado o dejarse llevar por la imagen desgarradora que Carla le presentaba? Su mente y su corazón libraban una batalla que parecía no tener una respuesta clara. Cada vez más confundido y abrumado por la actuación convincente de Carla. A pesar de la evidencia que había recopilado, las lágrimas y las súplicas de su esposa lograron sembrar la duda en su mente. Necesitaba estar seguro de la verdad, sin dejar que sus emociones lo nublaran. Decidido a obtener respuestas definitivas, Renato contrató los servicios de un investigador privado. Sabía que, si Carla realmente lo estaba engañando, necesitaría pruebas sólidas para enfrentarla y proteger lo que era suyo.
El investigador se puso manos a la obra, utilizando todos los recursos a su alcance para rastrear los movimientos y las actividades de Carla. Renato esperaba con ansiedad los resultados, temeroso de lo que pudiera descubrir, pero también ansioso por tener la certeza que tanto necesitaba. Después de varias semanas de investigación exhaustiva, el investigador privado regresó con un informe detallado. Renato lo leyó con el corazón en la garganta, preparándose para lo peor. Para su consternación, el informe confirmaba que Carla había estado en contacto regular con un abogado especializado en divorcios de alto perfil. Según la información recopilada, ella había consultado al abogado en varias ocasiones, discutiendo estrategias y preparando documentos para un posible proceso de separación. Renato sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Toda la actuación de Carla, sus lágrimas y sus súplicas, no eran más que una elaborada farsa para engañarlo. Mientras ella fingía estar devastada por la crisis, en realidad estaba planeando cuidadosamente cómo asegurar su futuro financiero a costa de su matrimonio. La traición era aún más dolorosa porque Renato había llegado a dudar de sus propias conclusiones. Había querido creer en Carla, en la posibilidad de que todo fuera un malentendido, pero ahora se enfrentaba a la cruda realidad de que su esposa lo había estado engañando todo este tiempo. Con el corazón destrozado, Renato se vio obligado a aceptar que su matrimonio había sido una mentira. Carla nunca lo había amado realmente, sino que solo se había interesado en él por su riqueza y su estatus. Ahora, ella estaba dispuesta a abandonarlo sin remordimientos, con tal de salvaguardar su propia posición. Renato se encontraba atrapado en un torbellino de emociones, traición, desilusión y una profunda sensación de pérdida. Debía tomar una decisión sobre cómo proceder, pero sabía que nada sería lo mismo después de haber descubierto la verdad sobre Carla. Después de haber confrontado la cruda realidad de que su matrimonio había sido una mentira, necesitaba un momento para reflexionar sobre su vida y lo que realmente valoraba. Se retiró a su oficina, alejándose del caos emocional que reinaba en su hogar. Allí, en la soledad y el silencio, Renato tuvo la oportunidad de hacer un profundo examen de conciencia. Comenzó a cuestionarse sobre sus prioridades y sus verdaderos valores. Durante años, había dedicado gran parte de su energía y tiempo a construir un exitoso imperio inmobiliario. Había logrado acumular una considerable fortuna y alcanzar un alto estatus social. Pero ahora, todo eso parecía vacío y sin sentido. Renato se dio cuenta de que había permitido que su obsesión por el trabajo y el éxito material lo alejara de lo que realmente importaba. Había descuidado sus relaciones personales, centrándose únicamente en la acumulación de riqueza y poder. Mientras reflexionaba sobre su vida, Renato se percató de que la traición de Carla no era solo una pérdida material, sino una profunda herida emocional. Había entregado su corazón a una mujer que nunca lo había amado de verdad, y eso le provocaba un dolor indescriptible. Renato se cuestionó si el éxito profesional que había logrado realmente lo hacía feliz. ¿De qué le servía tener tanto dinero y prestigio si no tenía a nadie con quien compartirlo? ¿Acaso había sacrificado lo más importante en la vida por la ambición y el poder? Poco a poco, Renato comenzó a reordenar sus prioridades. Entendió que el verdadero valor de la vida no residía en la acumulación de bienes, sino en las relaciones significativas y en la conexión emocional con los seres queridos. Renato se dio cuenta de que, a pesar de la traición de Carla, aún tenía personas importantes en su vida. Sus amigos cercanos, su familia y algunos de sus colegas más leales habían demostrado ser verdaderos pilares de apoyo. Eran ellos quienes realmente lo valoraban por quien era, no por lo que poseía. Con esta nueva perspectiva, Renato se propuso reconstruir su vida de una manera más equilibrada y significativa. Decidió dedicar más tiempo a cultivar sus relaciones personales, a encontrar un propósito más profundo más allá del éxito material. Sabía que el camino por recorrer no sería fácil, especialmente después de la traición de Carla. Pero en medio de la adversidad, Renato encontró la oportunidad de redescubrir lo que realmente importaba y de construir una vida más auténtica y satisfactoria. Después de reflexionar profundamente sobre su vida y sus prioridades, Renato se enfocó en establecer un plan para proteger sus verdaderos intereses y su paz mental. Aunque el divorcio no era su opción preferida, estaba dispuesto a considerar esa posibilidad si era necesario. Renato sabía que, después de la traición de Carla, su matrimonio nunca volvería a ser lo mismo.
La confianza se había roto y las heridas emocionales eran demasiado profundas. Aún así, no quería tomar una decisión precipitada sin antes explorar todas las alternativas. Primero, Renato decidió consultar con un abogado de confianza que pudiera asesorarlo sobre los pasos a seguir. Necesitaba entender sus derechos y las implicaciones legales de un posible divorcio, especialmente en lo relacionado con la división de bienes y activos. Aunque le dolía pensar en separarse de Carla, Renato estaba decidido a proteger lo que era suyo. No quería que ella se aprovechara de la situación para quedarse con una parte desproporcionada de la fortuna que él había construido a lo largo de los años. Paralelamente, Renato comenzó a reorganizar sus asuntos financieros y empresariales. Revisó minuciosamente sus cuentas, sus inversiones y sus propiedades, buscando formas de resguardar su patrimonio en caso de que el divorcio fuera inevitable. Además, Renato se enfocó en fortalecer sus relaciones con sus colegas y socios de confianza. Sabía que, en momentos difíciles, contar con un sólido respaldo profesional sería crucial. Quería asegurarse de que, independientemente de lo que sucediera con su matrimonio, su carrera y su legado empresarial estuvieran protegidos. Sin embargo, Renato no quería que su vida se redujera a una batalla legal y financiera. Entendía que, más allá de los bienes materiales, lo que realmente importaba era su paz mental y su bienestar emocional. Por eso, decidió dedicar tiempo a reconstruir sus vínculos con familiares y amigos cercanos. Sabía que necesitaría el apoyo y la comprensión de quienes realmente lo conocían y lo valoraban por quien era, no por lo que poseía. Renato se preparó mentalmente para afrontar los desafíos que se avecinaban. Sabía que el divorcio sería una experiencia dolorosa y complicada, pero estaba decidido a enfrentarla con fortaleza y determinación. Su prioridad era proteger lo que era verdaderamente suyo, su integridad, su dignidad y su capacidad de reconstruir una vida plena y significativa. Renato llegó a la dolorosa conclusión de que lo mejor era terminar su relación con Carla. Si bien la protección de su fortuna era una preocupación importante, lo que realmente lo impulsaba era la necesidad de alejarse de una relación basada en la falsedad y la manipulación. Después de reflexionar profundamente sobre su matrimonio, Renato se dio cuenta de que, más allá de los bienes materiales, lo que más le dolía era la traición emocional de Carla. Ella nunca lo había amado verdaderamente, sino que se había interesado en él únicamente por su riqueza y su estatus. Renato entendió que permanecer en esa relación sería un constante recordatorio de la mentira en la que había vivido. No quería pasar el resto de su vida con alguien que lo había engañado de manera tan calculadora, alguien que había antepuesto sus propios intereses financieros al bienestar de su matrimonio. Más allá de las implicaciones legales y económicas, Renato se dio cuenta de que necesitaba recuperar su integridad y su paz mental. Carla había logrado socavar su confianza y su autoestima, y él no estaba dispuesto a permitir que esa dinámica tóxica continuara. Con determinación, Renato se enfrentó a Carla y le comunicó su decisión de poner fin a su matrimonio. Si bien ella intentó una vez más manipularlo con lágrimas y súplicas, Renato se mantuvo firme. Había llegado a la conclusión de que su bienestar emocional era más importante que cualquier consideración material. A pesar del dolor y la incertidumbre que acompañaban a esta decisión, Renato se sentía liberado. Sabía que el camino por recorrer sería difícil, pero estaba dispuesto a afrontarlo con la convicción de que estaba haciendo lo correcto para sí mismo. Renato se enfocó en rodearse de personas que realmente lo valoraban y lo apoyaban, alejándose de la toxicidad que Carla había traído a su vida. Comenzó a reconstruir sus relaciones personales y a redescubrir intereses y pasiones que había dejado de lado durante su matrimonio. Aunque el divorcio sería un proceso complicado y doloroso, Renato se aferró a la esperanza de que, al final, lograría encontrar la paz y la felicidad que se había negado durante tantos años. Estaba decidido a reconstruir su vida sobre la base de la honestidad, la integridad y las conexiones genuinas. Carla se quedó perpleja cuando Renato le comunicó su decisión de poner fin a su matrimonio. Ella había confiado en que su actuación convincente y sus lágrimas sinceras lograrían convencerlo de que todo era un malentendido y que debían permanecer juntos. Sin embargo, la determinación en los ojos de Renato la tomó por sorpresa. Ella había creído que, en el momento crucial, él sucumbiría a sus súplicas y a la imagen de la esposa devastada que había proyectado tan cuidadosamente. Carla intentó de inmediato recurrir a sus habilidades manipuladoras.
Con una expresión de incredulidad y dolor, se aferró a Renato, implorándole que reconsiderara su decisión. Alegó que no podía vivir sin él, que su vida se derrumbaría si él la abandonaba. Renato permaneció impasible ante los intentos de Carla por conmoverlo. Sabía que ella había demostrado ser una experta en el arte de la manipulación, y que sus lágrimas y sus súplicas no eran más que una estrategia desesperada por mantener el control de la situación. Carla, al ver que su actuación no estaba surtiendo efecto, cambió de estrategia. Comenzó a culpar a Renato, acusándolo de ser un hombre frío y sin corazón que la estaba abandonando en el momento más difícil de su vida. Intentó hacerlo sentir culpable por tomar una decisión tan drástica. Sin embargo, Renato se mantuvo firme. Había pasado por un profundo proceso de reflexión y había llegado a la conclusión de que su bienestar emocional y su integridad eran más importantes que cualquier consideración material o social. Renato le dejó claro a Carla que su decisión era definitiva y que no estaba dispuesto a dejarse manipular más. Le explicó que la relación se había basado en la falsedad y la traición, y que ya no podía confiar en ella. Simplemente no podía continuar en un matrimonio que había sido una mentira desde el principio. Carla, al ver que sus intentos de manipulación habían fracasado, comenzó a mostrar una faceta más agresiva. Amenazó con emprender acciones legales y hacer públicas las supuestas infidelidades de Renato, con tal de obtener una ventaja en el proceso de divorcio. Pero Renato se mantuvo inquebrantable. Sabía que Carla no tenía pruebas reales y que sus amenazas eran solo un intento desesperado por mantener el control. Estaba decidido a enfrentar el divorcio con firmeza y a proteger lo que era suyo, tanto material como emocionalmente. Renato procedió a iniciar el proceso de separación legal, a pesar de los intentos desesperados de Carla por manipular la situación a su favor. Sabía que sería un camino arduo, pero estaba decidido a enfrentarlo con firmeza y determinación. Desde el momento en que Renato presentó los documentos del divorcio, Carla comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Lejos de la imagen de la esposa sufriente y desamparada que había proyectado anteriormente, ahora mostraba un lado mucho más agresivo y calculador. Carla contrató a un abogado de renombre, conocido por sus tácticas agresivas y su habilidad para sacar el máximo provecho de los divorcios de alto perfil. Ella estaba decidida a obtener la mayor parte posible de la fortuna de Renato, sin importar los medios que tuviera que utilizar. En las audiencias y negociaciones legales, Carla se transformó. Dejó atrás las lágrimas y las súplicas, y adoptó una postura desafiante y manipuladora. Intentaba confundir a los jueces y a los abogados con historias dramáticas, acusaciones infundadas y tácticas dilatorias. Renato se mantuvo firme y sereno, sabiendo que la verdad y la evidencia estaban de su lado. Presentó pruebas sólidas de la infidelidad y los planes de Carla para asegurar su futuro financiero a expensas de su matrimonio. Sin embargo, Carla no se detenía ante nada. Incluso llegó a amenazar con revelar supuestas infidelidades de Renato, a pesar de no tener pruebas reales. Intentaba manipular la situación y generar dudas en los jueces, con tal de obtener una ventaja en el proceso. Renato se mantuvo impasible ante estas maniobras. Sabía que Carla estaba desesperada por mantener el control y asegurar su posición, incluso si eso significaba recurrir a la mentira y la manipulación. A medida que el proceso avanzaba, Renato se dio cuenta de que Carla no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. Ella estaba dispuesta a utilizar cualquier medio, sin importar el daño que pudiera causar, con tal de obtener la mayor parte posible de la fortuna de Renato. Renato se vio obligado a reforzar su estrategia legal, contratando a un equipo de abogados experimentados que pudieran hacer frente a las tácticas agresivas de Carla. Sabía que tendría que librar una batalla legal ardua, pero estaba decidido a proteger lo que le pertenecía y a no dejarse manipular más. A medida que el proceso avanzaba, Renato se mantuvo firme en su convicción de que había tomado la decisión correcta al separarse de Carla. Aunque el camino fuera difícil, estaba decidido a recuperar su integridad y su paz mental, sin importar los obstáculos que tuviera que enfrentar. Mientras Renato atravesaba el arduo proceso de divorcio, encontró un gran apoyo en sus amigos y colegas más cercanos. Estas personas, que lo conocían y lo valoraban más allá de su riqueza y su estatus, se convirtieron en un pilar fundamental durante este difícil momento. Uno de los primeros en acercarse a Renato fue su amigo de confianza, Andrés. Habían construido una amistad sólida a lo largo de los años,
compartiendo tanto éxitos como fracasos. Andrés escuchó atentamente la historia de Renato y le ofreció su apoyo incondicional. «Sé que esto debe ser devastador para ti», le dijo Andrés con empatía. «Pero quiero que sepas que cuentas conmigo. No estás solo en esto, y vamos a salir adelante juntos». Renato se sintió profundamente agradecido por tener a alguien que lo entendiera y lo acompañara en este momento tan difícil. Poder desahogarse con Andrés y recibir sus consejos le brindaba un gran consuelo. Además de Andrés, Renato también encontró apoyo en algunos de sus colegas más cercanos en el mundo de los negocios. Estos hombres y mujeres, que habían trabajado codo a codo con él durante años, conocían su integridad y su dedicación. Uno de ellos, Emilia, se acercó a Renato con una mirada de comprensión. «Sé que esto debe ser una situación complicada y dolorosa para ti», le dijo. «Pero quiero que sepas que tienes todo nuestro respaldo. Eres un hombre de principios y mereces ser tratado con justicia». Las palabras de Emilia y los demás colegas le dieron a Renato la fuerza y la confianza que necesitaba en medio de la batalla legal con Carla. Saber que contaba con el apoyo de personas que lo respetaban y lo valoraban por quien era, y no solo por su riqueza, le brindaba un gran consuelo. Poco a poco, Renato comenzó a reconstruir su red de relaciones personales y profesionales. Entendió que, más allá de los bienes materiales, lo que realmente importaba eran las conexiones genuinas y el respaldo de aquellos que lo conocían verdaderamente. Estos amigos y colegas no solo le ofrecieron su apoyo emocional, sino también valiosas perspectivas sobre su situación. Le aconsejaron mantener la calma, enfocarse en los hechos y no dejarse intimidar por las tácticas manipuladoras de Carla. Renato se sintió fortalecido por la presencia de estas personas en su vida. Sabía que, con su ayuda y su respaldo, podría atravesar este difícil proceso con la cabeza en alto y la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Poco a poco, Renato comenzó a reconstruir su confianza y su autoestima, que habían sido tan duramente golpeadas por la traición de Carla. Sentía que no estaba solo en esta batalla y que, con el apoyo de quienes lo valoraban, podría recuperar su integridad y su paz mental. Renato, habiendo atravesado el doloroso proceso de divorcio y liberado de la manipulación de Carla, se enfocó en reconstruir su vida desde cero, centrándose en sus verdaderas prioridades y metas. Sabía que este sería un camino desafiante, pero estaba decidido a aprovechar esta oportunidad para crear una vida más auténtica y significativa. En el ámbito profesional, Renato comenzó a reevaluar sus objetivos y su legado empresarial. Ya no estaba motivado únicamente por la acumulación de riqueza y poder, sino por la construcción de algo más duradero y trascendente. Reunió a su equipo de confianza y les expuso su nueva visión. Juntos, decidieron reorientar la empresa hacia proyectos que tuvieran un impacto positivo en la comunidad, más allá de la mera rentabilidad. Renato quería dejar una huella que fuera recordada por su valor social y no solo por su éxito financiero. Esto implicó tomar decisiones difíciles, como reestructurar algunas áreas y desprenderse de ciertos negocios que no se alineaban con sus nuevos objetivos. Renato sabía que debía ser valiente y estar dispuesto a asumir riesgos para lograr la transformación que deseaba. En paralelo, Renato se enfocó en reconstruir su vida personal. Dedicó tiempo a cultivar sus relaciones más significativas, fortaleciendo los vínculos con familiares y amigos cercanos que lo habían apoyado durante el divorcio. Renato se dio cuenta de que, más allá de los bienes materiales, lo que realmente le importaba era tener a su alrededor personas que lo valoraran por quien era, y no por lo que poseía. Estas conexiones genuinas se convirtieron en la base de su nueva vida. Además, Renato redescubrió intereses y pasiones que había dejado de lado durante su matrimonio con Carla. Retomó actividades que lo llenaban de satisfacción, como la lectura, la fotografía y los viajes. Estas nuevas experiencias le brindaron a Renato una sensación de libertad y plenitud que no había experimentado en mucho tiempo. Poco a poco, fue reconstruyendo su confianza y su autoestima, alejándose de la sombra de la manipulación y la traición. A medida que avanzaba en este proceso de reconstrucción, Renato se sentía cada vez más seguro de sí mismo y de las decisiones que estaba tomando. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidido a crear una vida que reflejara sus verdaderos valores y prioridades. Mientras Renato reflexionaba sobre su relación con Carla y el doloroso proceso de divorcio que había atravesado,
se dio cuenta de que esta experiencia había dejado una profunda huella en su forma de ver el mundo y las relaciones. Ahora, con una perspectiva más madura y serena, Renato comprendía que la traición de Carla había sido un duro golpe, pero también una oportunidad para aprender valiosas lecciones sobre la importancia de la lealtad y la integridad en las relaciones. En el pasado, Renato había dado por sentado que el amor y la confianza eran elementos inherentes a un matrimonio. Creyó que su riqueza y su posición social serían suficientes para mantener a Carla a su lado. Pero la dura realidad le había enseñado que el dinero y el estatus no eran garantía de una unión verdadera. Renato se dio cuenta de que había sido ciego ante las verdaderas motivaciones de Carla. Ella nunca lo había amado realmente, sino que se había interesado en él únicamente por los beneficios materiales que su relación le podía aportar. Y eso le hizo cuestionarse profundamente la naturaleza de los vínculos humanos. Ahora, Renato entendía que la lealtad y la integridad eran cualidades mucho más valiosas que cualquier posesión o logro. Había aprendido que las relaciones verdaderas se construyen sobre la base del respeto mutuo, la honestidad y el compromiso genuino, no sobre la manipulación y el interés propio. Esta experiencia le había enseñado a Renato a ser más cauteloso y a no confiar ciegamente en las apariencias. Sabía que, en el futuro, debería prestar más atención a las acciones y los comportamientos de las personas, en lugar de dejarse deslumbrar por lo superficial. Pero, a la vez, Renato se había vuelto más consciente de la importancia de cultivar relaciones significativas y de rodearse de personas que lo valoraran por quien era, y no por lo que poseía. Entendía que la verdadera riqueza radicaba en tener a su alrededor a seres humanos leales y honestos. Esta transformación en su visión de las relaciones le había dado a Renato una nueva perspectiva sobre la vida. Ya no buscaba acumular más riqueza y poder, sino construir un legado que trascendiera lo material y se enfocara en el bienestar de las personas y de la comunidad. Renato sabía que el camino por recorrer sería desafiante, pero se sentía preparado para afrontarlo con una mayor madurez y una profunda convicción en la importancia de la lealtad y la integridad. Esta dura lección le había forjado una nueva visión de lo que realmente importaba en la vida. Liberado del peso de su relación con Carla y de la obsesión por acumular riqueza, Renato se embarcó en una exploración de nuevas actividades que lo apasionaban y que había dejado de lado durante años. Uno de los primeros intereses que retomó fue la fotografía. Siempre le había fascinado capturar la belleza y la esencia de los momentos a través de la lente, pero en algún momento había dejado de lado esta pasión en favor de sus deberes empresariales. Ahora, Renato se sumergió de lleno en la fotografía, dedicando horas a salir a explorar nuevos paisajes y a experimentar con diferentes técnicas. Encontraba una profunda satisfacción en la capacidad de la fotografía para congelar el tiempo y plasmar emociones. Cada vez que salía con su cámara, Renato se sentía revitalizado. Descubría nuevos ángulos, jugaba con la luz y la composición, y se deleitaba en la sensación de estar completamente inmerso en el momento presente. Era una forma de escapar de la vorágine de su vida anterior y de conectar con su yo más auténtico. Además de la fotografía, Renato también retomó su interés por la lectura y la escritura. Siempre había sido un ávido lector, pero en los últimos años había dejado de lado este hábito en favor de reuniones y negocios. Ahora, se sumergía en todo tipo de libros, desde novelas hasta ensayos filosóficos, buscando expandir su perspectiva y alimentar su intelecto. Incluso se animó a intentar la escritura creativa, algo que había dejado de lado desde la universidad. Comenzó a plasmar en papel sus reflexiones sobre la vida, la naturaleza humana y las lecciones aprendidas durante su divorcio. Encontraba en la escritura una forma de procesar y dar sentido a sus experiencias. Otra actividad que Renato redescubrió fue el senderismo. Recordaba con nostalgia las largas caminatas que solía hacer en su juventud, cuando buscaba alejarse del ajetreo de la ciudad y conectar con la naturaleza. Ahora, se embarcaba en excursiones por senderos remotos, disfrutando de la tranquilidad y la belleza de los paisajes. Estas nuevas actividades le brindaban a Renato una sensación de libertad y plenitud que no había experimentado en mucho tiempo. Eran momentos en los que podía desconectarse del mundo material y enfocarse en el cultivo de su ser interior. A medida que se sumergía en estas pasiones, Renato se sentía cada vez más vivo y conectado consigo mismo. Eran espacios donde podía escapar de las presiones y las expectativas externas, y simplemente ser él mismo, sin máscaras ni pretensiones. Poco a poco,
Estas actividades se convirtieron en pilares fundamentales de su nueva vida. Le permitían encontrar un equilibrio, cultivar su creatividad y su espiritualidad, y reconstruir una identidad más auténtica y satisfactoria. Renato, habiendo reconstruido su vida desde cero, comenzó a reconectar con familiares y amigos cercanos con los que había perdido contacto a lo largo de los años. Entendía ahora, más que nunca, la importancia de cultivar relaciones auténticas y significativas. Uno de los primeros en los que pensó fue su hermano, con quien había tenido una relación distante debido a las demandas de su carrera y su matrimonio con Carla. Renato se dio cuenta de que había dejado que su enfoque en el trabajo y en mantener las apariencias le hiciera descuidar los vínculos familiares más cercanos. Decidido a remediar esa situación, Renato se puso en contacto con su hermano. Al principio, fue una conversación un tanto incómoda, ya que habían pasado años desde la última vez que se habían visto. Sin embargo, poco a poco, lograron reconstruir la confianza y el cariño fraternal que les unía. Su hermano escuchó atentamente la historia de Renato, ofreciéndole su apoyo incondicional. Juntos, comenzaron a recuperar el tiempo perdido, organizando reuniones familiares y compartiendo momentos que les permitieron fortalecer su vínculo. Renato se sorprendió al descubrir cuánto había extrañado la compañía y el apoyo de su hermano. Esas conversaciones sinceras y esos momentos de complicidad le brindaban una sensación de pertenencia y seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. Además de su hermano, Renato también se esforzó por reconectar con algunos de sus amigos más cercanos de la infancia y la adolescencia. Eran personas que lo habían conocido antes de que la riqueza y el éxito lo alejaran de sus raíces. Uno a uno, Renato fue reencontrándose con esos viejos amigos, sorprendiéndose de lo fácil que era retomar esos vínculos. Juntos, revivían recuerdos, compartían risas y se ponían al día sobre sus vidas. Renato se dio cuenta de que, a pesar de los años transcurridos, la esencia de esas amistades seguía intacta. Eran personas que lo aceptaban tal como era, sin juzgarlo ni esperar nada a cambio. Simplemente disfrutaban de su compañía y de la conexión que los unía. Poco a poco, Renato fue reconstruyendo su red de relaciones personales. Ya no se centraba en mantener las apariencias o en cultivar conexiones superficiales, sino en encontrar a aquellas personas que lo valoraran por su verdadero yo. Estas reconexiones le brindaban a Renato una sensación de pertenencia y de arraigo que no había experimentado en mucho tiempo. Le recordaban que la verdadera riqueza no se medía en bienes materiales, sino en la calidad de las relaciones que lograba cultivar. Renato se sentía profundamente agradecido por haber tenido la oportunidad de reconstruir estos vínculos. Eran un recordatorio constante de que la vida no se trata solo de éxito y logros, sino también de la conexión genuina con los seres queridos. Renato, consciente de la necesidad de sanar las heridas emocionales causadas por la traición de Carla, decidió buscar ayuda profesional a través de la terapia y el coaching. Entendía que, para poder reconstruir su vida de una manera más plena y satisfactoria, debía enfrentar y procesar los traumas que había experimentado durante su matrimonio y el posterior divorcio. Inicialmente, Renato se sentía reacio a abrir su corazón y compartir sus vulnerabilidades con un extraño. Después de todo, había pasado años construyendo una imagen de hombre fuerte e invulnerable. Pero, con el apoyo y la empatía de su terapeuta, logró superar esa barrera. En las sesiones, Renato se permitió explorar los sentimientos de traición, decepción y pérdida que lo habían abrumado. Pudo dar voz a la ira, el dolor y la confusión que había experimentado al descubrir la verdadera naturaleza de Carla. Su terapeuta lo guió con paciencia y comprensión, ayudándolo a procesar esas emociones de una manera saludable. Juntos, analizaron los patrones de comportamiento que Renato había desarrollado a lo largo de su relación, y cómo estos habían afectado su capacidad de confiar y conectar con los demás. Poco a poco, Renato comenzó a entender que la traición de Carla no había sido culpa suya. Aprendió a no culparse a sí mismo por haber sido engañado y a reconocer que la responsabilidad recaía enteramente en la manipulación y la falta de integridad de su ex esposa. Además de la terapia individual, Renato también se embarcó en un proceso de coaching personal. Trabajó con un experto que lo ayudó a redefinir sus prioridades, establecer metas claras y desarrollar estrategias para alcanzarlas. A través de este proceso, Renato pudo identificar y fortalecer sus habilidades y talentos, que habían quedado opacados por su enfoque en el trabajo y en mantener las apariencias.
Aprendió a valorar sus fortalezas y a confiar más en sí mismo. Uno de los aspectos más significativos del coaching fue la exploración de sus valores y su propósito de vida. Renato se dio cuenta de que, más allá del éxito y la riqueza, lo que realmente le importaba era dejar un legado positivo y contribuir de manera significativa a la sociedad. Esta nueva perspectiva le dio a Renato una sensación de claridad y dirección que no había experimentado en mucho tiempo. Comenzó a tomar decisiones más alineadas con sus valores, sin dejarse guiar por la presión social o las expectativas externas. A medida que avanzaba en su proceso de sanación y crecimiento personal, Renato se sentía cada vez más libre y empoderado. Había logrado superar los traumas emocionales y reconstruir su confianza, lo que le permitía enfocarse en construir una vida más auténtica y significativa. Renato se sentía profundamente agradecido por haber dado ese paso y haber buscado ayuda profesional. Sabía que el camino no había sido fácil, pero ahora se encontraba en un lugar mucho más sólido y preparado para afrontar los desafíos que pudieran presentarse en el futuro. Mientras Renato reconstruía su vida con una nueva perspectiva y propósito, Carla comenzó a enfrentar las consecuencias de sus acciones manipuladoras y su falta de integridad. La traición de Carla hacia Renato no pasó desapercibida en sus círculos sociales y profesionales. Poco a poco, la verdad sobre su comportamiento fue saliendo a la luz, y Carla se vio cada vez más aislada y rechazada por aquellos que alguna vez la habían considerado una mujer respetable. Sus amistades más cercanas, que antes la adulaban y la envidiaban por su estilo de vida lujoso, ahora la miraban con desaprobación y decepción. Comprendieron que Carla nunca los había valorado realmente, sino que los había utilizado como parte de su fachada de mujer exitosa y elegante. Incluso en el ámbito laboral, Carla comenzó a enfrentar serias dificultades. Algunos de sus socios y clientes más importantes se distanciaron de ella, conscientes de que su reputación había sido irremediablemente manchada por el escándalo de su divorcio. Sin el apoyo y la protección que le brindaba su matrimonio con Renato, Carla se vio obligada a enfrentar sola las consecuencias de sus acciones. Descubrió que, en ausencia de su posición privilegiada, sus habilidades y méritos propios no eran suficientes para mantener su estilo de vida. Poco a poco, Carla vio cómo su riqueza y sus privilegios se desvanecían. Tuvo que desprenderse de algunas de sus propiedades y bienes más lujosos, y ajustar drásticamente su presupuesto para poder subsistir. La pérdida de su estatus y su comodidad material fue un golpe devastador para Carla, quien había construido su identidad y su sentido de valía en torno a esos aspectos superficiales. Se encontró perdida y desorientada, sin saber cómo enfrentar una vida alejada de los lujos y los reflectores. Además de las dificultades financieras, Carla también tuvo que lidiar con el rechazo y la estigmatización social. Muchos la veían como una mujer manipuladora y sin escrúpulos, alguien que había traicionado los principios más básicos del matrimonio y la lealtad. Intentó justificarse y mantener las apariencias, pero cada vez le resultaba más difícil encontrar personas dispuestas a escucharla o a darle una segunda oportunidad. Carla se vio sumida en la soledad y la amargura, sin poder comprender cómo su vida había dado un giro tan drástico. A medida que el tiempo pasaba, Carla comenzó a reflexionar sobre sus acciones y a darse cuenta del alto precio que había tenido que pagar por su falta de integridad. Ahora, se enfrentaba a un futuro incierto, sin el respaldo de la riqueza y el estatus que alguna vez la habían definido. Esta caída en desgracia fue un duro golpe para el ego de Carla, quien había creído que su belleza y su astucia le permitirían manipular la situación a su favor. Pero la realidad le había demostrado que la verdadera fortaleza radica en la honestidad y la lealtad, valores que ella había descartado en su afán por el lujo y el poder. Mientras Renato reconstruía su vida con un renovado sentido de propósito, Carla se encontraba atrapada en un ciclo de arrepentimiento y soledad, enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Tras el doloroso proceso de divorcio y la profunda reflexión que le siguió, Renato descubrió una nueva perspectiva sobre la vida que lo llenaba de una renovada sensación de propósito y autenticidad. Ya no se definía por su riqueza o su posición social, sino por su capacidad de cultivar relaciones genuinas y significativas. Había aprendido que la verdadera fortaleza no radica en las apariencias, sino en la integridad y la confianza. Renato se enfocó en desarrollar nuevos vínculos basados en estos valores fundamentales. Ya no buscaba impresionar a los demás con sus posesiones o su estatus, sino conectar de manera profunda y sincera. Comenzó por reconstruir los lazos con su familia, especialmente con su hermano,
a quien había descuidado durante años. Juntos, exploraron sus raíces y compartieron momentos de vulnerabilidad y complicidad, fortaleciendo su vínculo fraternal. Además, Renato hizo un esfuerzo consciente por reencontrarse con viejos amigos de la infancia y la adolescencia. Eran personas que lo habían conocido antes de que la riqueza y el éxito lo alejaran de sus orígenes. Juntos, revivían recuerdos, compartían risas y se apoyaban mutuamente. Estas reconexiones le brindaban a Renato una sensación de pertenencia y seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. Se sentía aceptado y valorado por quien era, sin necesidad de mantener una fachada o de impresionar a nadie. Pero Renato no se detuvo allí. También se esforzó por cultivar nuevas relaciones, buscando personas que compartieran sus valores y su visión de la vida. Participó en actividades comunitarias, se involucró en causas sociales y se unió a grupos de interés que le permitían conectar con individuos afines. En estos espacios, Renato encontró una sensación de pertenencia y propósito que lo llenaba de satisfacción. Ya no se centraba en acumular riqueza o en mantener las apariencias, sino en construir vínculos genuinos y en contribuir de manera positiva a su entorno. Poco a poco, Renato fue rodeándose de un círculo de personas que lo aceptaban y lo valoraban por su verdadero yo. Eran relaciones basadas en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo, alejadas de la manipulación y el interés propio que había experimentado en su matrimonio con Carla. Estas nuevas conexiones le brindaban a Renato una sensación de seguridad y plenitud que no había conocido en mucho tiempo. Se sentía libre para ser auténtico y vulnerable, sin temor a ser juzgado o traicionado. Ahora, Renato entendía que la verdadera riqueza no se medía en términos materiales, sino en la calidad de las relaciones que lograba cultivar. Había aprendido que la confianza y la lealtad eran tesoros mucho más valiosos que cualquier posesión o logro. Esta nueva perspectiva le había dado a Renato un renovado sentido de propósito y dirección. Ya no se enfocaba en acumular más y más, sino en construir una vida plena, rodeado de personas que lo aceptaban y lo apoyaban incondicionalmente. Esta nueva perspectiva se convirtió en un pilar fundamental de su vida, guiándolo a través de las decisiones y los desafíos que se presentaban. Renato se había dado cuenta de que la apariencia y las palabras vacías podían ocultar una realidad muy diferente. Había sido engañado por la fachada de perfección que Carla había construido, y no quería volver a caer en ese tipo de trampa. Ahora, Renato prestaba una atención minuciosa a los detalles, buscando señales que le permitieran discernir la autenticidad de las personas y las situaciones. Ya no se dejaba impresionar por las apariencias o por las promesas grandiosas. En sus relaciones personales, Renato se esforzaba por conocer a fondo a las personas, observando sus acciones y comportamientos más allá de lo que decían. Buscaba indicios de congruencia entre sus palabras y sus actos, y se alejaba de aquellos que mostraban un patrón de inconsistencia o engaño. Esta habilidad le permitió fortalecer sus vínculos con familiares y amigos cercanos, quienes demostraban ser personas de confianza y lealtad. Renato se sentía seguro de poder confiar en ellos, sabiendo que su apoyo y su cariño eran genuinos. Pero Renato no se detenía allí. También aplicaba esta sabiduría en el ámbito profesional y en las oportunidades de negocios que se le presentaban. Analizaba cuidadosamente los planes, las estrategias y las intenciones de sus socios y colaboradores, buscando asegurarse de que estuvieran alineados con sus propios valores y principios. Gracias a esta capacidad de discernimiento, Renato pudo evitar caer en trampas y asociaciones que podrían haber comprometido su integridad o su bienestar. Aprendió a confiar en su intuición y a no dejarse deslumbrar por promesas o apariencias engañosas. Pero el desarrollo de esta habilidad no se limitaba solo a las relaciones y los negocios. Renato también la aplicaba en su vida cotidiana, analizando las situaciones y las oportunidades que se le presentaban con un ojo crítico y una mente abierta. Aprendió a cuestionar las narrativas establecidas, a desafiar las convenciones sociales y a no aceptar las cosas como se presentaban a simple vista. Buscaba profundizar en la comprensión de los fenómenos y las circunstancias que lo rodeaban, sin dejarse llevar por suposiciones o prejuicios. Esta capacidad de discernimiento le brindaba a Renato una sensación de seguridad y control sobre su vida. Ya no se sentía vulnerable a las manipulaciones o a las trampas que antes lo habían afectado. Ahora, podía navegar con mayor confianza a través de los desafíos y las oportunidades que se le presentaban. Renato se sentía orgulloso de haber desarrollado esta habilidad.
Sabía que le había costado mucho esfuerzo y reflexión, pero ahora era una herramienta invaluable que le permitía tomar decisiones más informadas y vivir una vida más auténtica y satisfactoria. Gracias a esta sabiduría, Renato se sentía más preparado para enfrentar los altibajos de la vida, sabiendo que podía confiar en su capacidad de discernir lo verdadero de lo falso, y así navegar con mayor seguridad hacia un futuro más pleno y significativo. Mientras Renato avanzaba en su proceso de sanación y crecimiento personal, comenzó a abrirse a la posibilidad de nuevas oportunidades románticas. Sin embargo, esta vez, su enfoque estaba marcado por una comprensión mucho más profunda de lo que realmente buscaba en una pareja. Después de la dolorosa experiencia de su matrimonio con Carla, Renato había aprendido a ser más cauteloso y a no dejarse deslumbrar por las apariencias o las promesas vacías. Ahora, sabía que la verdadera conexión y la confianza eran los cimientos esenciales para cualquier relación significativa. Renato se tomó su tiempo para reflexionar sobre los valores y las cualidades que realmente le importaban en una compañera sentimental. Ya no se guiaba por la búsqueda de estatus o riqueza, sino por la autenticidad, la integridad y la capacidad de establecer una relación genuina y duradera. Cuando se encontró con nuevas personas, Renato se esforzaba por observar cuidadosamente sus acciones y comportamientos, buscando señales de congruencia entre sus palabras y sus actos. Quería asegurarse de que la conexión que pudiera surgir fuera sólida y basada en la confianza mutua. A diferencia de su matrimonio anterior, Renato no se precipitó a entablar compromisos o a idealizar a sus pretendientes. Sabía que la verdadera intimidad y el entendimiento mutuo se construyen con el tiempo, a través de la comunicación abierta y la vulnerabilidad compartida. En sus citas y encuentros, Renato se esforzaba por ser auténtico y transparente, compartiendo sus experiencias pasadas y sus expectativas de una manera respetuosa y sincera. Quería asegurarse de que sus potenciales parejas estuvieran en sintonía con su nueva forma de ver la vida y de entender las relaciones. Poco a poco, Renato comenzó a conectar con mujeres que compartían sus valores y su visión de lo que debería ser una relación sana y satisfactoria. Eran personas que, al igual que él, buscaban una conexión profunda, basada en el respeto, la comunicación y el apoyo mutuo. A medida que estas nuevas relaciones se iban desarrollando, Renato se sentía cada vez más cómodo y seguro de sí mismo. Ya no tenía miedo de ser vulnerable o de exponer sus emociones, sabiendo que estaba rodeado de personas que lo aceptaban y lo valoraban por quien era. Estas experiencias le brindaban a Renato una sensación de plenitud y de crecimiento personal que no había experimentado en mucho tiempo. Comprendía que la verdadera intimidad no se basa en la apariencia o el estatus, sino en la capacidad de conectar con alguien de manera auténtica y profunda. Ahora, Renato se sentía preparado para embarcarse en una nueva relación, no con la expectativa de llenar un vacío, sino con la confianza de poder construir algo significativo y duradero. Sabía que, esta vez, estaría atento a las señales y no se dejaría engañar por falsas promesas o fachadas. Su proceso de sanación y crecimiento personal le había brindado a Renato una nueva perspectiva sobre el amor y las relaciones. Ahora, buscaba una compañera que lo complementara y lo apoyara en su búsqueda de una vida plena y auténtica, alejada de las manipulaciones y las apariencias. Durante años, Renato había estado atrapado en la mentalidad de que el éxito se medía por el tamaño de su cuenta bancaria, la ostentación de sus posesiones y el prestigio social que podía ostentar. Pero ahora, después de haber experimentado en carne propia los vacíos y las trampas de ese estilo de vida, había llegado a una profunda comprensión de lo que realmente importa. Renato se dio cuenta de que el verdadero éxito no radica en la acumulación de bienes materiales o en la apariencia de una vida perfecta, sino en la capacidad de cultivar relaciones auténticas, de encontrar un propósito significativo y de vivir de acuerdo a sus valores más profundos. Ahora, Renato medía su éxito en función de la calidad de sus vínculos con familiares y amigos, de la contribución que podía hacer a su comunidad y de la sensación de plenitud y satisfacción que experimentaba en su día a día. Ya no se enfocaba en impresionar a los demás o en mantener una imagen de riqueza y poder. En su lugar, Renato se esforzaba por rodearse de personas que lo aceptaran y lo valoraran por quien era, sin máscaras ni fachadas. Uno de los aspectos más importantes de esta nueva definición de éxito era la capacidad de Renato para cultivar relaciones significativas y de confianza. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en términos monetarios, sino en la profundidad y la autenticidad de los vínculos que se logran establecer.
Renato se enfocaba en nutrir sus lazos familiares, fortaleciendo su conexión con su hermano y reconstruyendo puentes con otros parientes que habían quedado relegados durante su etapa de obsesión por el éxito material. Además, dedicaba tiempo y esfuerzo a cultivar amistades profundas, buscando personas que compartieran sus valores y su visión de la vida. Estas relaciones le brindaban a Renato un sentido de pertenencia y apoyo emocional que no había experimentado en mucho tiempo. Pero el rediseño del concepto de éxito de Renato no se limitaba solo a las relaciones personales. También se reflejaba en su enfoque profesional y en la forma en que abordaba las oportunidades de negocios. Ahora, Renato buscaba asociarse con individuos y empresas que estuvieran alineados con sus principios éticos y su compromiso con el bien común. Prefería sacrificar ganancias a corto plazo si eso significaba mantener la integridad y la coherencia con sus valores. Asimismo, Renato comenzó a involucrarse en iniciativas comunitarias y proyectos filantrópicos que le permitían contribuir de manera positiva a la sociedad. Encontraba una profunda satisfacción en poder utilizar sus recursos y habilidades para generar un impacto significativo en la vida de los demás. Esta nueva definición de éxito le brindaba a Renato un sentido de propósito y realización personal que nunca antes había experimentado. Ya no se definía por su riqueza o su estatus, sino por su capacidad de cultivar relaciones genuinas, de encontrar un significado más profundo en su trabajo y de dejar un legado positivo. Renato se sentía orgulloso y agradecido por haber logrado esta transformación en su perspectiva. Sabía que el camino había sido difícil, pero ahora se encontraba en un lugar mucho más auténtico y satisfactorio, donde el verdadero éxito se medía por la calidad de su vida y no por la apariencia externa. Renato finalmente encontró una profunda paz y satisfacción en su nueva vida, demostrando que el verdadero éxito radica en vivir de manera auténtica y plena, lejos de las sombras y las trampas del pasado. Después de su dolorosa experiencia con Carla y su posterior proceso de crecimiento personal, Renato había redefinido por completo su concepto de éxito. Ya no se centraba en la acumulación de riqueza y el prestigio social, sino en la construcción de relaciones significativas y en la búsqueda de una vida llena de propósito y significado. Ahora, Renato se encontraba en un lugar de serenidad y plenitud. Había logrado rodearse de un círculo íntimo de familiares y amigos que lo aceptaban y lo valoraban por quien era, sin necesidad de mantener una fachada o de impresionar a nadie. Estas conexiones genuinas le brindaban a Renato una sensación de seguridad y pertenencia que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que podía contar con el apoyo incondicional de sus seres queridos, y que juntos podrían enfrentar los altibajos de la vida. Pero la satisfacción de Renato no se limitaba solo a sus relaciones personales. También se reflejaba en la forma en que abordaba su trabajo y sus proyectos profesionales. Ahora, Renato se asociaba con individuos y empresas que compartían sus valores éticos y su compromiso con el bien común. Prefería sacrificar ganancias a corto plazo si eso significaba mantener la integridad y la coherencia con sus principios. Además, Renato se había involucrado en iniciativas comunitarias y proyectos filantrópicos que le permitían utilizar sus recursos y habilidades para generar un impacto positivo en la vida de los demás. Encontraba una profunda satisfacción en poder contribuir de manera significativa a su entorno. Esta nueva forma de enfocar su vida le había brindado a Renato un sentido de propósito y realización personal que nunca antes había experimentado. Ya no se definía por su riqueza o su estatus, sino por su capacidad de cultivar relaciones genuinas, de encontrar un significado más profundo en su trabajo y de dejar un legado positivo. Renato se sentía orgulloso y agradecido por haber logrado esta transformación en su perspectiva. Sabía que el camino había sido difícil, lleno de desafíos y momentos de incertidumbre, pero ahora se encontraba en un lugar mucho más auténtico y satisfactorio. Ahora, Renato entendía que el verdadero éxito no se mide por los bienes materiales o el reconocimiento social, sino por la capacidad de vivir una vida plena, rodeado de personas que lo aceptan y lo apoyan incondicionalmente. Cada mañana, Renato despertaba con una sensación de gratitud y propósito. Sabía que había encontrado la paz y la satisfacción que tanto había buscado, y que esta nueva forma de vida le permitiría dejar un legado mucho más duradero e impactante que cualquier riqueza o posición social. Renato había demostrado que es posible superar las sombras del pasado y reconstruir una vida llena de autenticidad, conexión y significado. Su historia se había convertido en un ejemplo inspirador para aquellos que también buscaban liberarse de las trampas de la apariencia y encontrar el verdadero éxito en la plenitud de la existencia.